iPhone XS Max versus iPhone 12. Vamos a hacer una pequeña comparación de rendimiento o un speed test y vamos a ver qué tanta diferencia hay entre estos dos dispositivos. Entonces los dos están apagados en este momento. Vamos a iniciar con la prueba de encendido en 3, 2, 1, ahora. Vemos que el logo apareció primero en el iPhone 12. Les recuerdo que el iPhone 12 tiene el procesador A14 Bionic y 4 GB de memoria RAM, es modelo 2020, mientras que el iPhone XS Max tiene el procesador A12 Bionic y 4 GB de memoria RAM también, y es modelo 2018. Entonces vamos a ver más que todo qué tanta diferencia hay en cuanto al rendimiento. Vemos que primero encendió el iPhone 12. Todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones, todas las aplicaciones cerradas, como puedes ver aquí. Empecemos con Snapchat. Bien, bastante rápido en los dos. Vámonos ahora con YouTube. En el iPhone 12 había un pequeño problemita como de delay, pero sí les hundió al mismo tiempo en los dos. Entonces, pero de igual forma pudieron ver que no tardan mucho tiempo en abrir. Vamos a mirar ahora los videos shorts. Entonces vemos que cuando las aplicaciones están abiertas, pues prácticamente no hay ninguna diferencia. Vamos a dejarlo ahí y vámonos ahora con Pinterest. Prácticamente ninguna diferencia en los dos. Vámonos ahora con Facebook. Prácticamente ninguna diferencia, exactamente igual de los dos. Les recuerdo también que están conectados en la misma red Wi-Fi. Entonces vemos que al momento de hacer scroll ninguna diferencia. Vamos a mirar ahora los videos Reels. Vemos que están prácticamente iguales. Vamos a dejarlos ahí, vámonos ahora con Instagram. No puede ser, el iPhone 12 parecía que lo iba a abrir primero, pero de igual forma el iPhone XS Max lo cargó primero. El contenido también lo cargó primero. Vamos a mirar por aquí ahora algunos Reels. Vemos que no hay ninguna diferencia prácticamente. Vamos a dejarlo ahí, vámonos ahora con X. No puede ser, o sea, es que yo literalmente veo que están cargando iguales los dos. Aunque por un momentico también pensé que iba a abrir primero en el iPhone 12, pero pues de igual forma vimos que no. Cargaron exactamente iguales. Vámonos ahora con Twitch. Y prácticamente iguales los dos. Les recuerdo que entre estos dos dispositivos se llevan unos 3 años aproximadamente. Así que pues vemos que el rendimiento en el iPhone XS Max sigue siendo bastante bueno. Vamos a abrir un directo de estos. Vemos que hasta el contenido están cargando iguales los dos. El Picture in Picture, como puedes ver. Entonces vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Speed Test. Ok, pues prácticamente iguales los dos. Aunque en el iPhone XS Max como que hubo un pequeño delay, pero pues no fue nada prácticamente. Vámonos ahora con TikTok. Y en el iPhone 12 cargó primero, pero de igual forma aquí enseguidita venía el iPhone XS Max. Bien, aquí estamos viendo el funcionamiento de cada aplicación. En el iPhone XS Max y en el iPhone 12 vemos que prácticamente no hay ninguna diferencia. Vámonos ahora con Tumblr. Y es que prácticamente están iguales los dos. El contenido lo cargó más rápido en el iPhone 12. Pero aquí enseguidita venía el iPhone XS Max. Vemos que la diferencia es como por unos milisegundos. Y eso que apenas con algunas aplicaciones. Vamos a dejarlos ahí. Y ahora vámonos con Netflix. Es que prácticamente iguales los dos. Aunque me pareció ver que en el iPhone XS Max como que unos milisegundos primero. Vámonos ahora con Spotify. El iPhone XS Max primero, pero pues creo que es porque tengo la sesión abierta en el iPhone 12. Pero de igual forma tampoco fue una diferencia muy grande. Vámonos ahora con Amazon. Parece que el iPhone 12 lo cargó primero. Pero de igual forma estamos viendo que prácticamente no hay ninguna diferencia. Vamos a cargar por aquí algunas publicaciones. Vamos a cargar más publicaciones por acá, porque así vamos a probar también la memoria RAM. Les recuerdo que son 4 GB en los dos teléfonos. Creo que esta no, esta de aquí. Entonces vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con eBay. El iPhone 12 lo cargó primero en esta ocasión. Vamos a entrar por aquí en algunas publicaciones acá también. Entonces vamos a dejarlos ahí. Y cuando yo vuelva deben de estar exactamente como yo las dejé. Vámonos ahora con Mercado Libre.
el iPhone 12 primero. Vamos a cargar por aquí algunas publicaciones también, porque pues así vamos a probar la memoria RAM, como ya les había dicho. Entonces bien, vamos a dejarlos ahí. Prácticamente vimos que tampoco hubo una diferencia. Vamos a dejar todas estas aplicaciones abiertas pues porque estamos haciendo pruebas. Vamos ahora con algunos juegos. Empecemos con Temple Run 1. Vamos a ver con estos juegos cuál lo abre primero. Parece ser que están iguales los dos. Y no, el iPhone 12 lo cargo primero. Y bueno, aquí sí vemos una diferencia bastante grande. En el iPhone XS Max todavía seguimos esperando. Aunque creo que debe de haber algo mal con la aplicación, no estoy seguro. Porque literalmente este juego es súper liviano, no es para nada exigente. Así que pues es un poco extraño que en el iPhone XS Max no cargue. Creo que debe de haber algún problema. Vamos a cerrarlo y vamos a volverlo a abrir. Y ahora sí lo tenemos abierto. No sé qué fue lo que pasó, pero pues bueno, vamos a darle play. Estamos viendo que con los dos teléfonos andan muy bien. Vamos a dejarlos ahí y vámonos ahora con Temple Run 2. No sé por qué tengo como este vicio de alargar las palabras, o sea, como que ya es algo que tengo interno en mí. Vemos que en los dos está descargando la configuración y parece ser que el iPhone XS Max está más por delante que el iPhone 12. Y no puede ser, el iPhone 12 se le adelantó, pero bueno, de igual forma vimos que cargaron prácticamente iguales los dos. La animación de inicio la hizo bien en ambos. Vamos a darles play. Con este tipo de juegos prácticamente no vas a tener ningún problema, o bueno, casi que con ninguno. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Subway Surf. Vamos a ver al menos con este juego qué tanta diferencia hay. Y no puede ser, por alguna razón el iPhone XS Max como que está cargando primero que el iPhone 12. Y como puedes ver ahí, el iPhone XS Max cargó primero. Un poco extraño, no sé por qué será. Déjenmelo saber ustedes acá en los comentarios, o al menos que creen. Vamos a darles play. Así que pues estamos viendo que el rendimiento en el iPhone XS Max sigue siendo bastante bueno. Por si de pronto quieres ver si vale la pena o no vale la pena, en mi canal principal tengo ya un video sobre eso. Un video que subí el día de ayer. Vamos a dejarlos ahí y vámonos ahora con el Free Fire. Por un momento había pensado que no lo había hundido en el iPhone XS Max, pero pues sí lo había hecho. Solo que tenía como un poquito de delay, no sé por qué. En esta ocasión vemos que el iPhone 12 parece que lo está cargando primero que el iPhone XS Max. En ese momento están descargando contenido los dos. Pero pues les recuerdo que están conectados exactamente en la misma red Wi-Fi. Y no puede ser, de igual forma cargaron los dos exactamente iguales al mismo tiempo. Bien, pues entonces vamos a dejarlos ahí. Y ya por último vámonos con el Asphalt 9. Vemos que aquí sí parece que el iPhone 12 lo está cargando primero que el iPhone XS Max. Ya vamos a ver de igual forma qué tanta diferencia hay. En ese momento está sonando el iPhone 12. Y ahora ya empezó a sonar el iPhone XS Max. Vemos que con este juego sí se están tardando más. Recuerden también que estas partes del video están sin editar o sin recortar para que vean en sí cuánto tiempo tarda. Entonces vemos que en esta ocasión sí lo cargó primero el iPhone 12 y muy adelante del iPhone XS Max. Vamos a seguir esperando por el iPhone XS Max a ver cuánto tiempo tarda. Y ahora sí ya lo tenemos abierto. Vemos que con este juego sí hubo una diferencia bastante grande. Aunque algo que hay que tener en cuenta es que el iPhone XS Max está bastante caliente. Tanto así que ya el brillo lo bajó automáticamente. El iPhone 12 también está bastante caliente, pero está más caliente el XS Max. Vamos entonces a dejarlos ahí
como pueden ver, pues ya tenemos todas estas aplicaciones abiertas, algunos juegos. Les recuerdo que tenemos 4 GB de memoria RAM en los dos teléfonos, así que ahora nos vamos de atrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado, qué aplicaciones siguen abiertas. Lo que es el Asphalt 9 abierto en los dos, lo que es el Free Fire abierto en los dos. Nos vamos ahora con el Subway Surf abierto en los dos, no han reiniciado. Vámonos ahora con Temple Run 2 abierto en los dos sin ningún problema. Vámonos ahora con Temple Run 1 abierto en los dos, como puedes ver no han cerrado. Vámonos ahora con Mercado Libre abierto en los dos, aunque el iPhone 12 reacciona más rápido que el XS Max. Vámonos ahora con eBay abierto en el 12, cerrado en el XS Max. Vámonos ahora con Amazon abierto en los dos, pero el iPhone 12 reacciona más rápido cuando volvemos a él. Vámonos ahora con Spotify abierto en el XS Max, cerrado en el 12. Vámonos ahora con Netflix abierto en los dos. Vámonos ahora con Tumblr cerrado en los dos teléfonos. Vámonos ahora con TikTok cerrado en los dos. Vámonos con Speed Test abierto en los dos. Vámonos ahora con Twitch abierto en los dos, pero fíjate que el iPhone 12 sí reacciona más rápido que el XS Max. Fíjate que el XS Max como que le cuesta un poco de trabajo cuando vuelves a abrir la aplicación. Mira, ahí lo puedes ver. Así que ahí es donde vamos a notar más la diferencia. Después de que tengamos bastantes aplicaciones abiertas y así por un rato, pues vemos que el iPhone XS Max como que le cuesta más trabajo. Vámonos ahora con X abierto en los dos, y aquí exactamente igual, el iPhone 12 reacciona más rápido. Fíjate que al iPhone XS Max le cuesta un poco de trabajo volver a reaccionar. Ahí lo puedes ver. Vámonos ahora con Instagram abierto en los dos, pero en esta ocasión sí le cuesta trabajo reaccionar a los dos teléfonos. Vámonos ahora con Facebook abierto en los dos, la pantalla de inicio siempre refresca y aquí sí no les costó como tanto trabajo volver a reaccionar. Vámonos con Pinterest abierto, YouTube abierto en los dos. Vámonos ahora con Snapchat y abierto en los dos. Entonces vemos que al momento de que volvamos a abrir las aplicaciones, al iPhone 12 no le cuesta tanto trabajo como al iPhone XS Max. En el iPhone XS Max sí vemos que se caen algunos como fotogramas, como que se laguea un poco, pero pues como digo, en el iPhone 12 no pasa nada de eso. Entonces ahora vámonos con los resultados que tenemos en Antutu y en Geekbench. En Geekbench para el iPhone 12 tenemos 2114 puntos para el single core y 4778 puntos para el multicore. Mientras que en el iPhone XS Max tenemos 1343 puntos para el single core y 2410 puntos para el single core. Les recuerdo que mientras más altos sean los números, mejor es el resultado. Y pues claramente en el iPhone 12 están mucho más altos. Para el Antutu en el iPhone 12 tenemos 1.115.702 puntos. Mientras que para el iPhone XS Max tenemos 610.601 puntos. Así que vemos que al menos en el Antutu sí tenemos una diferencia muy grande. Pero claramente al momento de que lo estemos utilizando como la gran mayoría de personas lo utilizan, abrir aplicaciones, redes sociales, algunos juegos y otros, pues vemos que prácticamente no hay ninguna diferencia. Cuando dejamos todas estas aplicaciones abiertas y volvemos otra vez a las aplicaciones anteriores, ahí sí vemos que al iPhone XS Max le cuesta más trabajo, mientras que el iPhone 12 no tanto. Si quieres ver si estos teléfonos valen la pena en 2024, te voy a dejar algunos enlaces acá abajo en la descripción a mi canal principal para que vayas y veas los videos. Ahí hablamos a más profundidad sobre las cámaras. Fíjate que al iPhone XS Max ya le subió un poco más el brillo, eso fue porque ya se está empezando a refrescar un poco. Entonces ahí en esos videos vamos a hablar un poco más a profundidad sobre las cámaras, las baterías, las actualizaciones. En este momento hay rumores bastante fuertes que dicen que el iPhone XS Max sí va a actualizar a iOS 18, pero pues hasta el momento solamente son rumores. Si tienes un iPhone 12, si tienes un iPhone XS Max, déjanos saber tus experiencias acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.